Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a este estudio que lleva como título Guerra de Simientes. Doy gracias a Dios por el privilegio grande que me concede a mí y a cada uno de los que estarán escuchando este video y han escuchado los videos anteriores, por el privilegio grande que nos da de continuar con este estudio y la bendición grande que hay en cada uno de ellos. Es muy importante entender que el objetivo de estos estudios es que vayamos entendiendo el aspecto espiritual de cada una de las formas como Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Así de que vamos a seguir con este estudio en Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios, tal y como está escrita: y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida, que se volvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos, mis amados hermanos, cómo Dios expulsa a Adán y Eva del huerto del Edén. Dentro del huerto del Edén, ellos lo tenían todo, mis amados hermanos. Ellos allá adentro tenían toda la provisión que Dios les daba y no tenían que trabajar o forzarse, porque Dios les proveía todo, cada uno de lo que ellos necesitaban. Dios se lo había provisto dentro del huerto del Edén. Y aparte de eso, ellos tenían comunión con Dios, estaban vivos, estaban espiritualmente vivos y podían hablar y conversar con Dios. Podían estar cerca de Dios, estaban cerca de Dios dentro del huerto del Edén. Pero ahora pasa a un panorama muy diferente, porque ya fuera del huerto del Edén, la palabra nos enseña que ya no será lo mismo para ellos. Ahora la mujer dará a luz sus hijos con dolores de parto. Ahora les tocará trabajar para poder comer el pan de cada día con el sudor de su frente. Afuera ya habrá escasez, afuera habrá peligro, afuera, mis amados hermanos, ellos tendrán una vida a la cual no estaban acostumbrados adentro del huerto del Edén. Aquí nos podemos dar cuenta, mis amados hermanos, de cómo el ser humano, cuando rechaza a Dios, cuando se aleja de Dios, cómo pasa de estar un estado lleno de vida a un estado de muerte, tanto espiritual como físicamente. Esto ya lo hablábamos anteriormente, mis amados hermanos, en los videos anteriores. Así de que vamos a seguir, mis amados hermanos, con este tema, con este estudio, que para mí es de gran bendición y de mucha importancia el ir entendiendo cada uno de estos aspectos en los cuales Dios nos quiere hablar. Porque después de esto, mis amados hermanos, cuando Dios expulsa, pareciera ser que Satanás empieza, mis amados hermanos, a acechar a la humanidad. Después que Satanás engaña a Adán y a Eva, que manipula la situación, manipula incluso la misma palabra de Dios para poder engañar a Adán y a Eva y hacerlos pecar, mis amados hermanos, él empieza a acechar a la humanidad. Y vamos a irnos dando cuenta poco a poco las estrategias que él utiliza, que incluso hasta ahora en día está utilizando estrategias, mis amados hermanos, que él las hace ver como buenas, pero en realidad son estrategias perversas, son estrategias diabólicas que parecen inofensivas esas estrategias. Entonces vamos a ir desarrollando poco a poco lo que son estas estrategias con las cuales el enemigo muchas veces ataca a la humanidad para que ella viva en una postura de corrupción, en una postura de rebeldía a Dios. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, repito, es ir entendiendo el aspecto espiritual
para podernos darnos cuenta, mis amados hermanos, de cómo Satanás trabaja, tanto en lo espiritual como en lo físico, mis amados hermanos. Qué importante es eso, mis amados hermanos, que viendo Dios cómo el ser humano le falló, cómo el ser humano cayó, viendo cómo Satanás, mis amados hermanos, está acechando a la humanidad para que ésta viva en una manera muerta espiritualmente, muerta eternamente incluso, mis amados hermanos. Pero Dios en su gran amor y en su gran misericordia, mis amados hermanos, siempre está teniendo cuidado de la humanidad hasta el día de hoy. Y eso es muy importante, mis amados hermanos, porque siempre Dios está tratando de salvar al ser humano, salvarlo de la muerte espiritual, salvarlo de la muerte y la condenación eterna, mis amados hermanos. Y esto yo quiero irlo desarrollando poco a poco para que vayamos entendiendo el aspecto espiritual de cada una de estas cosas, mis amados hermanos. Ahora es muy importante entender que cuando el ser humano le falla a Dios, vive en rebeldía contra Dios, mis amados hermanos, el ser humano está muerto espiritualmente. Recordémonos que también llega la muerte física con el pecado de Adán y Eva, no solo la muerte espiritual, y también de eso a consecuencia está también la muerte eterna, mis amados hermanos. Y es muy importante esto porque definitivamente entendemos que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, lo tenían todo y no tenían eso. No estaban muertos espiritualmente porque podían tener comunión con Dios estrechamente. No morían eternamente, no morían físicamente, mis amados hermanos. Qué importante es ir entendiendo esto. Pasaron de ese estado al estado de morir espiritualmente, morir físicamente y la muerte eterna, mis amados hermanos. Y esto es muy importante, es irlo entendiendo poco a poco, porque entendemos que el pecado, mis amados hermanos, el pecado nos aleja, nos aparta de Dios, nos hace una separación entre Dios y el hombre, porque Dios no tiene comunión con el pecado, mis amados hermanos. Pero para ir entendiendo esto, vamos a ir leyendo poco a poco. Vamos a pasar a Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios tal y como está escrita. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oh, qué importante es este texto bíblico. Vemos cómo nos dice que Cristo nos dio vida cuando nosotros éramos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, porque dice el texto que andábamos conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Veamos qué importante es esto, mis amados hermanos. Cómo espiritualmente el ser humano estaba muerto y Jesucristo nos dio esa vida. Y dice de que andábamos en el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Imagínese usted qué importante es esto, porque es un espíritu que está en el mundo, en la corriente del mundo, haciendo que el ser humano viva rebeldemente delante de la presencia de Dios, mis amados hermanos. Satanás ha usado, mis amados hermanos, principalmente para evitar que Cristo naciera, que Cristo viniera y nos diera esto, lo que
Efesios dice que Él nos diera vida. Cuando Satanás, amados hermanos, empieza a trabajar en contra del ser humano, empieza a acechar al ser humano, empieza a atacarlo para que éste se mantenga rebelde delante de la presencia de Dios. Esto es lo que él quería evitar, que Jesús naciera, mis amados hermanos, y que nosotros no pudiésemos ser redimidos por medio de Jesucristo, no pudiésemos que Él nos diera vida a través de la sangre de Jesucristo, mis amados hermanos. Por eso es que Satanás ha venido corrompiendo al ser humano de generación en generación, mis amados hermanos, para que Dios no pudiera usar a la misma humanidad para que Cristo naciera. Porque imagínese, amado hermano, del que Satanás hubiese logrado corromper al último ser humano de la tierra y el ser humano, Dios no hubiese podido utilizar a la Virgen para que Jesús naciera, mis amados hermanos, a la mujer virgen para que Jesús naciera. Si Satanás hubiese evitado que Jesús naciera, ¿qué sería de la humanidad, mis amados hermanos? No tendríamos esperanza, no tendríamos salvación alguna, sino que estaríamos destinados a la condenación eterna, mis amados hermanos. Porque la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que la muerte afecta a toda la humanidad. Pero también la Biblia nos enseña que la muerte espiritual y la muerte eterna ya no afectan a todo aquel ser humano que le ha entregado su vida a Jesucristo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, mis amados hermanos, que reconocer y tener como Señor a nuestro Señor Jesucristo, esta vida, estas muertes ya no nos afectan, ni la muerte espiritual ni la muerte eterna, mis amados hermanos. Para esto vamos a leer un texto bíblico en Juan capítulo 11, mis amados hermanos. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26 vamos a estar leyendo para ir entendiendo. Dice la palabra de Dios tal y como está escrita. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mire qué importante, mis amados hermanos, el entender esto. Que la muerte física, que es la del cuerpo, todos la sufriremos. Pero la muerte espiritual y la muerte eterna no, porque de esa Jesucristo nos salva a todos, mis amados hermanos, a todo aquel que ha entregado su vida a Jesús como su Dios y Salvador, mis amados hermanos. Qué importante es entender esto, el tema espiritual, el trasfondo espiritual de cada una de las cosas que Dios hace por la humanidad, mis amados hermanos. Ya a todo aquel que recibe a Cristo en su corazón y que entrega el señorío de su vida a Jesús, la muerte espiritual y la muerte eterna ya no afectan a estas personas, mis amados hermanos. Qué importante es ir entendiendo esto. Vamos a leer otro texto bíblico, mis amados hermanos, en Romanos. Vamos al libro de Romanos, mis amados hermanos, capítulo 14, versículo 8 estaremos leyendo. Dice la palabra de Dios: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué importante, mis amados hermanos, porque claramente aquí nos indica y nos confirma, mis amados hermanos, que si sufrimos la muerte física, somos de Dios. O sea que la muerte espiritual y la muerte eterna no nos afecta, porque somos del Señor por medio de la sangre
de Jesucristo. Qué importante es ir entendiendo esto, mis amados hermanos, que ya la muerte espiritual y la muerte eterna ya no nos afectan por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Eso es muy importante entender, que todos nosotros ya la muerte no nos afecta. Todo aquel que le ha entregado su vida a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, ya la muerte espiritual y eterna no le afectan, aun aunque muera físicamente. Dice el texto que somos del Señor, sea que vivamos o sea que muramos. Bendito Dios, mis amados hermanos. Aquí podemos entender, mis amados hermanos, que Dios siempre está buscando el bien de la humanidad. Aunque Satanás se empeña en destruir la humanidad, destruir al ser humano y la relación de Dios con el ser humano, mis amados hermanos, Dios siempre está permanentemente buscando, amados hermanos, al ser humano, en su amor, en su gracia y en su misericordia, mis amados hermanos. Y fíjense de qué importante es el hecho de entender que Satanás, nuestro adversario, nuestro enemigo, el medio que él ha usado, mis amados hermanos, principalmente para evitar que naciera Jesucristo, porque Jesucristo era aquella simiente de la mujer, la cual le aplastaría la cabeza. El medio que Satanás ha usado es el mismo ser humano, mis amados hermanos. El mismo ser humano es el que Satanás ha usado. ¿Y cómo lo ha usado? Corrompiendo su vida, corrompiendo su integridad, corrompiendo, mis amados hermanos, la espiritualidad del ser humano y llevándolo a doctrinas de demonios, llevándolo a adorar dioses paganos, llevándole a adorar ídolos. Desde esa época de Adán y Eva, Satanás ha venido distorsionando la palabra de Dios para poder corromper al ser humano, mis amados hermanos, y que no naciera aquel que le aplastaría la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos a proseguir leyendo en Génesis, mis amados hermanos. Génesis capítulo 4, estaremos avanzando el siguiente capítulo. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Dice la palabra de Dios tal y como está escrita. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Vemos, mis amados hermanos, o entramos al capítulo 4, que nos habla de la historia de Caín y Abel, mis amados hermanos. Es muy importante, por eso decía, ir entendiendo la guerra de simientes y de cómo Satanás se ha encargado de ir corrompiendo al ser humano para que éste decaiga y siga decayendo espiritualmente, y que Dios no pueda utilizarlo o que Dios no pueda acercarse a él. Es muy importante porque conforme va avanzando el estudio, en ciertas cosas van a haber algunos temas que son un poco delicados en el aspecto de que no se tocan muy a menudo dentro de las iglesias evangélicas o dentro de los estudios bíblicos. Pero este
capítulo o esta historia de Caín y Abel es una de las más controversial dentro de el mismo ambiente religioso, mis amados hermanos. Pero vamos a ir despacio para ir entendiendo poco a poco esto que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas, para ir entendiendo el aspecto espiritual y cómo el enemigo ha trabajado en contra de la humanidad durante todos estos tiempos hasta esta fecha, mis amados hermanos. Porque aquí en estos versículos que acabamos de leer, entendemos cómo Satanás influye o manipula a Caín, mis amados hermanos. Y es muy importante entender, porque pareciera ser que Satanás utiliza el carácter de Caín o manipula el carácter de Caín, y éste termina matando a su hermano. O sea, de que manipulando su carácter, manipulando a Caín, aprovechándose del carácter que éste tenía, él lo manipula para que éste termine matando a su hermano Abel. Pero veamos, mis amados hermanos, algunos aspectos que nos ayudan a entender el por qué ocurrió este suceso entre los hermanos, entre cada uno de ellos. Y como nos podemos dar cuenta, mis amados hermanos, que siempre el aspecto espiritual, el enemigo tratando de acabar con la humanidad que había o existía en esa época, para poder cuidar o para poder lograr el objetivo de que no naciera aquel personaje que le aplastaría la cabeza. Entonces, lo que nos hablan estos textos, mis amados hermanos, es que los dos hermanos entregaron ofrenda a Dios. Y dice que Abel entregó lo mejor que él tenía, se lo entregó a Dios. Abel entregó lo mejor a Dios, lo mejor que él tenía. Pero dice de Caín, mis amados hermanos, no dice lo mismo que lo dice de Abel. Porque de Caín no dice la palabra que él entregó lo mejor, no dice eso. Sino que la palabra de Dios, mis amados hermanos, nos enseña o nos da a entender que Caín no solo no le dio lo mejor a Dios, sino que desde antes de ofrecer la ofrenda, él no tenía la disposición de darle lo mejor a Dios. Eso es lo que nos da a entender los textos, que pareciera ser de que Caín, desde antes o desde ofrecer esa ofrenda, él no tenía la intención de darle lo mejor a Dios. Él no tenía esa intención, sino que prácticamente a él no le importaba. Él lo hizo como por puro compromiso, y no de corazón puro, y no de un corazón agradecido delante de Dios. Porque veamos qué importante es, mis amados hermanos, de cómo muchas veces el ser humano es malagradecido con Dios. ¿Y por qué digo esto, mis amados hermanos? Porque desde el punto de vista, por ejemplo, en Adán y Eva, mis amados hermanos, la serpiente los engañó o los manipuló, mis amados hermanos. Por eso, porque si ellos hubiesen tenido un corazón, si Adán y Eva hubiesen tenido un corazón agradecido por todo lo que Dios les daba, por todo lo que Dios les había dado, por cómo Dios los trataba, si ellos hubiesen tenido ese corazón agradecido, ellos no le hubiesen fallado a Dios. ¿Por qué? Porque ellos anhelaron, cuando la serpiente los engañó, anhelaron algo de lo cual Dios todavía, mis amados hermanos, no les había dado. ¿Y qué fue eso? Que la serpiente les dice:
seréis como Dios. Imagínense cómo manipuló la palabra la serpiente para engañarlos, porque definitivamente ellos no tenían un corazón agradecido delante de Dios. Porque si hubiesen tenido un corazón agradecido, ellos hubiesen estado satisfechos con lo que Dios les había dado. Ellos hubiesen respondido a la serpiente, ¿sabes qué? Dios nos tiene bien acá, Dios nos tiene bien. ¿Por qué nosotros le vamos a fallar a Él? Si Él nos ha dado todo lo que necesitamos aquí, ¿por qué vamos a fallarle a Dios si Él nos tiene bien, nos trata bien, nos cuida, nos protege, nos bendice, nos provee? Pero pareciera ser que ellos tenían un corazón mal agradecido, amados hermanos, y por eso fue que la serpiente pudo engañarles, mis amados hermanos, y así fue como ellos cayeron en la trampa del enemigo, mis amados hermanos. Pero veamos cómo es que Caín prácticamente la ofrenda la dio por puro compromiso y no de su corazón, mis amados hermanos, sino que fue algo que definitivamente él ya tenía en su corazón, darlo por puro compromiso y no porque quería darle a Dios, porque quería ser agradecido con Dios, no. Veamos a ver, mis amados hermanos, un texto más para ir entendiendo esto. Y esto lo vamos a ver en Primera de Juan, mis amados hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12 estaremos leyendo. Dice la palabra de Dios: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En estos textos o en este texto que acabamos de leer, mis amados hermanos, prácticamente lo que nos está diciendo o lo que nos da a entender es que Caín vivía con una vida de obras malas. O sea que él era un hombre malo, ya él antes de ofrecerle a Dios la ofrenda, ya él vivía, sus acciones eran malas. Por eso es que a él prácticamente no le importó, mis amados hermanos, el ofrecerle, dar la ofrenda a Dios, sino que él lo hizo como cualquier cosa, prácticamente porque él ya tenía una vida mala. Entonces, por eso es que Dios no pudo aceptar su ofrenda. No fue agradable a Dios la ofrenda por la actitud y por las acciones que él ya tenía, mis amados hermanos. Y aquí es donde nos podemos dar cuenta una vez más que el ser humano no puede agradar a Dios o no puede acercarse a Dios como él quiere, como a él le plazca, sino que tiene que ser como Dios manda, mis amados hermanos, desde el punto de vista del corazón del ser humano, porque el ser humano tiene que tener un corazón agradable a Dios, mis amados hermanos. Vemos claramente que prácticamente Caín, mis amados hermanos, ya era un hombre malo, definitivamente. Y vemos cómo el ser humano no puede acercarse a Dios como él quiere, sino que es como Dios manda definitivamente. Otro punto es que Caín la ofrenda la dio también sin fe, porque como sabemos que las obras de él eran malas y él dio a Dios por compromiso, no lo dio de corazón, sino que dio a Dios como que le estaba ofreciendo cualquier cosa a cualquier persona. Él también la ofrenda no llevaba fe. Y no llevaba fe porque eso es lo contrario de lo que Abel sí hizo, mis amados hermanos. Que Abel dio lo mejor a Dios. Entregó lo mejor que él tenía. Lo entregó con fe porque las obras de él eran diferentes a las de Caín, mis amados hermanos. Vamos a ver un texto bíblico más que es en Hebreos capítulo 11, mis amados hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 4 estaremos leyendo.
Dice la palabra de Dios tal y como está escrita. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, dice la palabra de Dios. Qué importante es esto y entender esto, irlo entendiendo, mis amados hermanos, poco a poco el tema espiritual de esto, porque Abel dio con fe, sus obras eran justas, dice la palabra, mis amados hermanos. Por eso es que a Dios le agradó la ofrenda que él le dio, amados hermanos. Y es importante ver que cuando Caín vio que Dios, mis amados hermanos, no vio con agrado su ofrenda, cuando él se da cuenta, dicen los textos, la palabra, que él se molestó y su semblante decayó, o sea que su rostro decayó, porque él se molestó, porque a Dios no le pareció ni la forma, ni del punto de vista del corazón, ni lo que él le dio a Dios, le ofreció a Dios. Entonces él se molesta, y cuando Dios lo confronta, Dios tratando, mis amados hermanos, de hacerlo entrar en razón, no es que Dios lo acusa directamente para condenarlo, no, sino que Dios le habla o lo confronta para hacerlo entrar en razón, para hacerlo entender o recapacitar, mis amados hermanos, según lo que nos dice el versículo 7. Dice la palabra de Dios en el versículo 7 de Génesis. Esto sería del capítulo 4, mis amados hermanos. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, de que prácticamente, mis amados hermanos, Dios está tratando de hacerlo entrar en razón. Dios está tratando de hacerlo que él recapacite, para que él, mis amados hermanos, entienda de que tiene que cambiar su postura desde su corazón, mis amados hermanos. Eso es lo que Dios está tratando de hacerlo entender. Pero la palabra nos enseña, mis amados hermanos, que prácticamente él no recapacita, porque si él hubiese recapacitado, hubiese entrado en razón, hubiese pedido perdón a Dios para que Dios mismo lo restaurara, porque era muy sencillo, mis amados hermanos, de que él reconociera su error, reconociera su postura, y le hubiese dicho a Dios: Señor, perdóname, recapacito, hice mal, ayúdame a mejorar esta situación. Dios lo hubiese perdonado y le hubiese ayudado, mis amados hermanos, a superar esta situación, para que su postura ya no fuese la misma, sino que al contrario, su postura fuese diferente, mis amados hermanos. Pero parece ser, mis amados hermanos, que él, o la palabra, lo que nos enseña la palabra, es que él no quiso recapacitar ni pedirle perdón a Dios, porque si no, Dios mismo lo hubiese, mis amados hermanos, ayudado a restaurarlo. Qué importante es ir entendiendo esto. Pero lastimosamente, dice la palabra, o sea, la palabra nos enseña que él se engaña contra su hermano, se ensaña, perdón, contra su hermano, y lo mató. O sea, de que lejos de recapacitar, él agarra su postura en contra de su hermano. Qué importante, mis amados hermanos, es ir entendiendo que
Satanás mina el corazón de las personas. ¿Y cómo puede llegar una persona por algo muy sencillo o muy insignificante a cometer un error gravísimo o a llegar al punto de matar a su propio hermano, mis amados hermanos? Qué importante es ir entendiendo cómo Satanás le mina el corazón y lejos de arrepentirse, él mata a su hermano. Oh Señor, que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a ir entendiendo esto poco a poco, porque es de mucha importancia ir estudiando paso a paso esto para que Dios nos vaya ayudando también a nosotros, porque por cualquier cosita que el enemigo pueda aprovechar en nuestras vidas, podemos incluso aún caer de la postura en la cual Dios nos ha dado, que es una vida nueva por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Hay algo muy importante que nosotros como seres humanos no tenemos que pasar por alto, y es eso, mis amados hermanos, que si nosotros fallamos, Dios puede restaurarnos, Dios puede ayudarnos, Dios puede, mis amados hermanos, perdonar al ser humano, pero uno tiene que reconocer, entregarle a Dios su vida, su voluntad, su señorío, el señorío de su vida, para que sea Dios ayudando a la persona a ser restaurada. Qué importante es eso, porque el enemigo aprovecha la situación y puede llevarnos a cometer errores que muchas veces esos errores no tienen marcha atrás, mis amados hermanos. Pero lastimosamente la palabra nos enseña que prácticamente Caín, mis amados hermanos, era una persona irredimible. Ya Dios no lo podía redimir, y no era porque Dios no quisiera o porque Dios no pudiera. Al contrario, Dios intentó restaurarlo, mis amados hermanos. Él intentó, pero el corazón de Caín ya estaba, mis amados hermanos, tan endurecido que él mismo había decidido ya no volver, mis amados hermanos, ya no volver a, a pedir perdón a Dios, ya no volver a que Dios intentara salvarlo o rescatarlo. Ya él decidió en su corazón vivir o tener una vida mala, vivir una vida mala, alejada de Dios, en rebeldía a Dios. Ya él decidió en su corazón. Entonces, por eso es que muy importante es el entender que prácticamente nosotros podemos pedir perdón a Dios y Dios nos restaura, cualquiera que sea la postura en la cual nosotros estemos. Qué importante es eso, mis amados hermanos. Es muy importante porque me recuerda, por ejemplo, a la historia de David. A la historia de David, porque el rey David, la palabra nos enseña o nos dice, mis amados hermanos, que David tenía un corazón conforme. Era un hombre conforme al corazón de Jehová, dice la palabra, nos enseña eso. Porque él tenía o era conforme al corazón de Jehová. Pero vamos a ir al texto bíblico para ir viendo o ir entendiendo y dónde es que dice esto, mis amados hermanos. Para ir entendiendo lo que quiero decirles, conforme a lo que la palabra dice, que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Vamos a ver, dice Primera de Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, vamos a leerlo.
Versículo 14 dice la palabra tal y como está escrita: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entendemos o vemos la historia, mis amados hermanos, que ahí está hablando del rey Saúl. Dios desecha al rey Saúl y se busca un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Jehová, dice la Biblia, mis amados hermanos. Veamos qué importante es esto, porque entendemos, mis amados hermanos, que la historia de David, muchos conocemos que David era un hombre que cayó en pecado, un hombre que le falló a Dios. Pero con todo y eso, la Biblia nos enseña que él tenía un corazón conforme a Dios, conforme a Jehová, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero veamos el por qué, mis amados hermanos. La Biblia nos dice eso, nos enseña eso, mis amados hermanos. Vamos a leer un texto antes de explicar. Dice Hechos 13, 22. Hechos capítulo 13, verso 22. Dice la palabra: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. ¿Cuál es, mis amados hermanos, la comparación, por decirlo así, de David con Caín, en la cual, o la relación que yo estoy haciendo? En este caso, entendemos que David le falló a Dios muchas veces, pero lo que hacía la diferencia, o lo que hacía David conforme al corazón de Jehová, era que cuando Dios reprendía a David de las veces que David fallaba, cuando Dios lo reprendía, mis amados hermanos, a David, David aceptaba su error. David reconocía que le había fallado a Dios. David, mis amados hermanos, entendía que él debía de pedirle perdón a Dios, debía de arrepentirse y aceptar la corrección de Dios, porque Dios enviaba profeta a David para que lo confrontara, y éste reconocía que le había fallado a Dios, y David pedía perdón de sus actos o de su fallo, porque incluso la palabra nos enseña que David estaba hasta dispuesto a recibir el castigo de Dios por el error que le había cometido, por el pecado que le había cometido. Él estaba dispuesto a aceptar la corrección que Dios quisiera darle. Qué importante es el ver que cuando Dios te habla, cuando Dios te corrige, cuando Dios te manda a obedecerlo, qué importante es reconocerlo, arrepentirte, pedir perdón a Dios, y Dios estará restaurando su vida. Qué importante eso es, mis amados hermanos, que cuando le fallamos a Dios, reconocemos, pedimos perdón y Dios restaura nuestras vidas, mis amados hermanos. Y esto era lo que Caín no quiso hacer, porque ya Caín, mis amados hermanos, fue una persona que ya había decidido en su corazón desobedecer a Dios. Ya Caín había decidido vivir una vida rebelde delante de Dios, vivir en paganismo, vivir en pecado. Dice, vamos al texto bíblico, mis amados hermanos, para que entendamos mejor esto. Dice segunda de Samuel, verso 24, capítulo 24, versos 10
al 14. Dice la palabra de Dios tal y como está escrita. Después de que David hubo cesado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Gloria a Dios. En estos textos, mis amados hermanos, podemos darnos cuenta o ver un claro ejemplo de cómo David está arrepentido de haberle fallado a Dios, de haber pecado contra Dios, mis amados hermanos. Incluso él mismo busca la reconciliación con Dios, busca pedirle perdón a Dios. Y él está dispuesto a recibir el castigo, mis amados hermanos, de, de lo que Dios le mande por haberle fallado a Dios. Y la consecuencia no le importaba, con tal, mis amados hermanos, de que Dios lo perdonara, de que Dios lo perdonase humildemente. Él aceptaba su pecado, aceptaba su error y le pidió perdón a Dios, aceptando con todo y eso, aceptando, mis amados hermanos, la consecuencia de su desobediencia. Y eso era lo que a David lo hacía tener un corazón conforme, tener una vida conforme al corazón de Dios. Que él reconocía su pecado, pedía perdón y pedía la restauración de Dios. Al contrario de lo que sucedió con Caín. Caín, mis amados hermanos, tenía un corazón duro, un corazón rebelde, un corazón, mis amados hermanos, que no quería saber nada de Dios, no quería obedecer a Dios. Por eso, mis amados hermanos, es que Dios maldice a Caín, porque definitivamente Caín no quería tener relación con Dios. No quería tener acercamiento con Dios, no quería vivir en obediencia delante de Dios, sino que era un hombre rebelde, un hombre que le gustaba vivir en el pecado, mis amados hermanos. Y eso es muy importante irlo tomando en cuenta o irlo aprendiendo, el tema y el punto de vista espiritual de cómo Satanás había minado el corazón de Caín al punto, mis amados hermanos, de que él mismo se entregó a la vida de pecado, mis amados hermanos. Y vemos también cómo nos habla, mis amados hermanos, el versículo 26 de Génesis 4, de cómo Dios restituye un hijo a Adán y a Eva en vez de Abel, mis amados hermanos. Y es ahí donde nace Seth, el hijo de Adán y Eva, que restituye a Abel, mis amados hermanos, al que Caín había matado.
Pero qué importante, mis amados hermanos, es ir entendiendo el aspecto espiritual de cada una de estas cosas por las cuales la palabra nos va hablando. Conforme vayamos avanzando en este estudio, nos vamos a ir dando cuenta de otras cosas que son muy importantes en la palabra de Dios y de las cuales muy poco se habla o muy poco se predica y que son importantes para nuestras vidas, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida física, para nuestro diario vivir, mis amados hermanos. Qué importante son cada una de estas cosas. Y es muy importante también el hecho de que cuando le fallamos a Dios, hay que levantarse, mis amados hermanos, pedir perdón a Dios y seguir adelante, porque Dios sí quiere perdonarnos, sí quiere restaurarnos, sí quiere obrar en cada uno de nosotros, pero es el ser humano el que cierra su corazón a Dios, el que vive en desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás manipula las circunstancias para que el ser humano no quiera acercarse a Dios o no quiera rendirle su vida a Cristo, mis amados hermanos. Es Satanás quien trabaja de esa manera en el ámbito espiritual para que el ser humano le falle a Dios, para que el ser humano viva en desobediencia a Dios. ¿Y para qué sirve esto al ser humano? Para la misma destrucción del mismo ser humano, mis amados hermanos. Porque Dios no pierde nada. Dios nos ama, Dios quiere restaurar la humanidad, pero la humanidad tiene que acercarse a Dios y pedirle perdón, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por el privilegio grande que me da de desarrollar este mensaje, este estudio poco a poco, mis amados hermanos. Y espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Espero, mis amados hermanos, que estén pendientes del próximo estudio para seguir adelante, mis amados hermanos, con el estudio de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga grandemente y gracias por haberme acompañado. Que Dios les bendiga.